Ciudadano profesor Juan Pablo González, orador de orden en esta sesión especial número 2. Ciudadanos directores, jefe de departamento y demás personal de la alcaldía bolivariana del municipio de Arismendi. Ciudadana Contralora Roxy Carmona. Ciudadana abogada Mirna Salazar, síndico procuradora municipal. Coordinador y agente policial de la estación general en jefe Juan Bautista Arismendi, Río Caribe. Presidente del Consejo de Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Ciudadana primera dama del municipio, Andreina Manuel. Ciudadano presidente y demás miembros de los institutos autónomos de la alcaldía del municipio de Arismendi. Ciudadanos representantes de la emisora Varia 103.7. Ciudadanos representantes de la respetable logia Estrella de Faria número 25. Ciudadanos y ciudadanas, querido pueblo del 23 de enero, hoy para nosotros es un honor de verdad estar compartiendo con todos ustedes. Felicitar a la Cámara Municipal por esta sesión especial, a todos ustedes, Consejo Comunal, comunidad organizada, todos aquellos que están haciendo posible esta gran jornada, los representantes de los diferentes institutos que están haciendo una labor social y felicitaciones como parte de la gestión de gobierno de soluciones. Aquí en el 23 de enero a todas las misiones que están colaborando, bueno, a todo este pueblo de instituciones que están haciendo realidad, rescatando cada una de esas fechas patrias. Buenos días a todos ustedes, de verdad, especialmente a la comunidad del 23 de enero, quien hoy con mucho honor y orgullo se vuelve a rendir honor a la fecha patria del 23 de enero. Y aunque es laborable, para nosotros representa un día conmemorable, donde luchadores por preservar la democracia en nuestro país, hijos de esta nación, lucharon por vivir en democracia. Hijos de este pueblo, que no se deja vencer, como no se venció el pueblo en un 23 de enero de hace 56 años, cuando apoyados por la fuerza militar, dejaron atrás un gobierno dictatorial que los sumía en la miseria. Hoy, como todos sabemos, estamos conmemorando un año más de aquella revolución que puso fin al gobierno dictatorial de Marco Pérez Jiménez. Revolución que no pertenece a todos los venezolanos. Revolución de cambios positivos para la nación. ¿Cómo? Hay que resaltar este cambio que estamos viviendo hoy en Arismendi para renacer y preservar los cimientos democráticos de nuestra democracia. Hoy vamos a cambiar el abuso, la miseria, la corrupción, la inseguridad, la marginalidad, la injusticia y la desigualdad de clases, la persecución política, como lo hicieron aquellos luchadores, pero lo haremos en forma democrática con el gobierno legítimo que hoy tenemos al frente. Gobierno electo por un pueblo el 8 de diciembre para enrumbar el cambio. Nosotros daremos paso a una nueva era de soluciones en materia de seguridad, servicios públicos, promovemos la inversión en materia turística, pesquera, agraria, generar empleo. Recurriremos ante el gobierno nacional y regional, donde hemos hecho una alianza a fin de presentar cada una de esas problemáticas que estamos recorriendo en esas 2 veces que recorrimos todo el municipio, donde nuestro pueblo tuvo la oportunidad de presentar cada una de esas problemáticas y ahora nosotros como gobierno estamos obligados a solucionar cada una de esas problemáticas. No nos cansaremos ni tocar las puertas que tengamos que tocar, tanto a nivel regional y nacional, a fin de lograr lo que
queremos lograr todo, la solución de cada una de esas problemáticas de nuestro pueblo y llevar a todos nuestros hogares el amor y el cariño para la solución de cada uno de esos problemas. En eso estamos enmarcados para conseguir esos recursos y lograr la construcción de obras que nos permitan a nosotros enrumbar. Hoy, con un apoyo de una de las instituciones del gobierno nacional, la ONA, que está en la reparación de la cancha, y nosotros vamos también a aportar cada una de las obras importantes, igualmente con el problema del colector del sector de la parte de arriba, el sector 3, estamos interesados, ya he dado instrucciones al director de desarrollo urbano a fin de que se solucione eso y que se meta en punto de cuenta de la gestión del año 2014, y estamos interesados pues en muchas cosas que hemos enrumbado en un gobierno de soluciones, un gobierno que tiene que darle la cara al pueblo. He dado instrucciones a todo el equipo de gobierno de soluciones, darle respuesta a cada una de las problemáticas y atender con amor y con cariño a cada una de las solicitudes que estamos recibiendo como gobierno de soluciones. En los próximos días vamos a hacer un anuncio en cuanto al organigrama funcional de toda la alcaldía del municipio de Ispiti, en especial el relanzamiento de los nuevos institutos que vamos a tener en la alcaldía bolivariana del municipio de Ispiti a fin de adaptarlo a las nuevas eras y para darle mayor respuesta a cada una de esas soluciones que está pidiendo nuestro pueblo. Con el cambio que se dio en este último proceso electoral, el país manifestó que se dio cuenta que se vive mejor en democracia. El número de sistemas dictatoriales que aún existen en el mundo va disminuyendo poco a poco. Un gobierno dictatorial siempre se derrumba. Las medidas económicas y sociales que toma son repudiadas por la mayoría del pueblo y va cuesta abajo. El pueblo está despertando. Hoy se celebra el Día de la Democracia, definida como un gobierno para el pueblo y no un pueblo para el gobierno. ¡Viva el 23 de enero! No permitiremos el regreso de ninguna dictadura. Valió la pena asegurar las libertades del pueblo venezolano. La democracia ha demostrado que nos da seguridad, trabajo, asegura una administración de bienes, asegura estabilidad económica y tantas otras cosas más que hemos perdido y que estamos luchando por recuperar. No podíamos seguir con un gobierno que se ha dedicado a la manipulación y al uso del pueblo a su antojo particular y partidista. Están surgiendo nuevos jóvenes con ganas de trabajar y con lealtad, honestidad y amor a su pueblo y a su nación. Cada día la democracia tiene una razón de ser. Es la hora de creer en nosotros y en Venezuela. El mayor valor de una democracia es poder elegir a los que gobiernan y tener libertad para decir lo que pensamos. Pero, sobre todo, lo fundamental es que no haya abuso ni injusticia por parte de los gobernantes. Ahí vamos a hacer hincapié. Que se respeten los derechos humanos y que se respete la disidencia también del gobierno. Respeto a la oposición de turno de parte del gobierno de soluciones. Lo más valioso de una nación es vivir en libertad, en democracia, poder expresar nuestras opiniones, transitar libremente y gozar de buenos servicios públicos, tener seguridad, tener justicia. Viva el 23 de enero. Esta es una celebración de una fecha patria. Esta es una lucha, son nuestros logros. Somos libres, somos demócratas, somos unidad, somos un solo pueblo unido y libre y democrático. Por eso estamos aquí, por eso quisimos rendir este homenaje a todos aquellos que lucharon por darnos la libertad. Y eso estamos empeñados. Estamos empeñados, como le dije, en cada una de esas soluciones que vamos hacer desde el gobierno, desde todas las instituciones, a todo nuestro pueblo, a
todos nuestros directores, a todos nuestros jefes de instituto, de verdad, quiero decirles que están haciendo un trabajo en positivo para crecer, para darle respuesta a cada una de esas luchas que está pidiendo nuestro pueblo. Nuestro amor y nuestro anhelo es generar soluciones a cada una de esas problemáticas. Yo les digo a todos ustedes, abran esas manos, abran su corazón para que todo el pueblo les retribuya lo que le va a retribuir. Que Dios bendiga a este hermoso pueblo del 23 de enero, a este hermoso pueblo del municipio de Arismendi. Buenos días y muchas gracias. Sigamos luchando, cuenten conmigo, hoy, mañana y siempre. Felicidades.